El texto científico. Las características del texto científico. Los textos científicos frente a los textos generales se identifican por el tema, seguido de la terminología y las peculiaridades gramaticales y estilísticas, que a su vez los puede diferenciar tanto de los textos generales como de otros textos especializados. Otra característica de los textos científicos es la claridad en la exposición de los hechos, la estructura del texto y el objetivo prioritario de la información que se presenta. ¿Cuáles son las cualidades del texto científico? Por ejemplo, la claridad se consigue a través de las oraciones bien constituidas, ordenadas y sin no sobreentendidos. En general, los textos científicos mantienen una sencillez sintáctica, aunque también existen textos de sintaxis más compleja. La precisión. Se debe evitar la terminología ambigua y la subjetividad, y en su lugar se deben emplear términos unívocos, o sea, términos con un solo significante y con un solo significado. Las cualidades también del texto científico son, por ejemplo, la verificabilidad. Esto es, se debe poder comprobar en todo momento y lugar la veracidad de los enunciados del texto. Esto puede comprobarse tanto mediante leyes científicas como mediante hipótesis. Con respecto a la objetividad, se le da primacía a los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. Con respecto a las cualidades, también podemos hablar de la universalidad, que es la posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier miembro del grupo al que va dirigido. Para ello se recurre a la terminología específica que se puede traducir con mucha facilidad de una lengua a otra. Estos términos científicos, también llamados tecnicismos, suelen ser unívocos, ya que designan una única y precisa realidad. A esto se le conoce también como jerga de un tipo de conocimiento: la jerga de cómputo, la jerga de la educación, la jerga de las matemáticas, etc. El objetivo del texto científico es informar con precisión, claridad y economía a un receptor que está supuestamente al mismo nivel de comunicación que el emisor, y que por lo tanto no tendrá problemas a la hora de descodificar o decodificar el mensaje. Esta analogía con respecto a lo que se refiere a la comunicación es precisamente la forma en que un emisor envía información a un receptor y el receptor puede decodificarla cuando el emisor la codifica para ser enviada. Los textos científicos poseen también cierto grado de especialización. Por textos especializados nos referimos a cualquier comunicación realizada en el seno de los lenguajes de especialidad. El carácter especializado de un texto científico no se da únicamente por el tema de que trata, sino por las circunstancias específicas en que esos textos se pueden producir o se producen, o por las finalidades que deban cumplir en un momento dado. Esto se presenta bajo 3 rubros diferentes: especialización por la temática que tratan, por ejemplo, temas como química, física, bioquímica, matemáticas, etc. La especialización por las circunstancias de comunicación en que se producen, esto es, artículos especializados de revistas, de índice de impacto, comunicaciones a congresos, capítulos de un manual, conferencias.
También especialización por el objetivo que persiguen y pueden ser descriptivos, divulgativos, informativos. Con respecto a las consideraciones del texto científico, las investigaciones requieren de medios materiales y personales muy costosos, lo que hace que se dependa directamente del financiamiento de la administración pública, privada o intereses muy particulares. Por ello, los científicos están obligados a competir por los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones y publicar los resultados lo antes posible. Solo así pueden asegurar nuevas fuentes de financiamiento para las investigaciones futuras. Esto ha llevado a que se caiga en muchas ocasiones en el error de rebajar la calidad ética de las investigaciones, llegando en algunos casos a lo que se conoce como fraude científico. El proceso de publicación del texto científico. Este proceso de publicación de un artículo, por ejemplo, se basa en la credibilidad, la verdad, la autenticidad y la honestidad científica, y para asegurar la transparencia de la publicación de los artículos y combatir el fraude científico, los clubes de los editores de distintas revistas se reúnen periódicamente y ponen en marcha iniciativas para conseguir tales fines, revisores y editores. Un ejemplo de ello es la utilización de programas informáticos específicos para la detección del plagio o la declaración de los conflictos de interés por parte de los autores. Consideraciones que se deben tomar en cuenta para la publicación precisamente de los textos científicos. Uno es la integridad de la investigación, que puede definirse como una serie de buenas prácticas que incluyen: primero, detallar con precisión las contribuciones de los autores a las propuestas de investigación y o sus resultados. Ser justos en revisión de artículos científicos, favorecer la interacción entre las distintas comunidades científicas y el intercambio de los recursos, generar o tener transparencia en los conflictos de intereses y tener la protección de las personas que intervienen en las investigaciones. El cumplimiento de las responsabilidades mutuas entre los investigadores y los participantes de una investigación. La mayoría de los autores y de las instituciones no tratan el tema de la integridad de las investigaciones, ya que no se duda de que la comunidad científica cumpla las normas de la buena práctica. Sin embargo, la presión por la publicación puede llevar a que no sigan los estándares de calidad adecuados y, en algunos casos extremos, y se llegue a lo denominado en la literatura como FFP, que corresponde a fabricación, falsificación o plagio. Otro punto importante a considerar es la autoría de un artículo científico, que es uno de los valores más importantes de la ciencia. La definición de quién debe ser el autor de un artículo varía de forma considerable entre las diferentes disciplinas, así como entre los mismos científicos. El crédito de la autoría debe basarse en las contribuciones sustanciales de la concepción y el diseño de adquisición de datos y de su análisis e interpretación, la redacción del artículo o la revisión crítica del contenido intelectual, la aprobación final de la versión que se va a publicar. Otro punto también son los autores fantasmas. Se contrata, por ejemplo, a personal específico especializado para escribir artículos e interpretar que dichos artículos los firme investigadores de prestigio que habitualmente no han hecho ninguna contribución sustancial. Obviamente esto se busca porque por vamos a decir, el prestigio de estos investigadores que
tienen ganado en la comunidad científica, pues le va a dar más peso al artículo. En estos casos, las personas que han contribuido sustancialmente al manuscrito no figuran muchas veces entre sus autores, lo que se ha llamado autoría fantasma. Inicialmente se pensaba que esto era un problema que involucraba un número pequeño de artículos, pero la verdad es que las estadísticas acerca de esta práctica demuestran que representan casi el 46% de todas las publicaciones. El conflicto de intereses, uno de los aspectos más controvertidos que hay que tener en cuenta en cualquier artículo científico, es la existencia de conflictos de intereses que los autores del manuscrito pueden tener con el mensaje o las conclusiones que se publican. Se trata de buscar un equilibrio en el rigor científico, exento de las manipulaciones con fines personales o empresariales, y la posibilidad de que la industria y las instituciones tengan la capacidad de desarrollar nuevos productos, equipos y tecnologías, y sus resultados estén a la vista de la comunidad científica. Con respecto a la redacción, estilo y ortografía de los textos científicos, podemos decir que la redacción, al igual que la composición en la buena redacción, hay lugar para la experimentación sin problema, pero hay reglas inviolables y algunos consejos que pueden ser útiles para la redacción de textos científicos. El lector es el soberano. Si el lector cree que lo que se escribió no está claro, entonces por definición esto no está claro. Por ende, se debe dar el escrito a otras personas para que lo revisen y ver si realmente se entiende lo que se está buscando con esa redacción. Otro punto es evitar las repeticiones innecesarias de ideas y de palabras. Si el escrito está bien estructurado, esto será muy fácil. Un tercer punto corresponde a evitar el exceso de adjetivos y adverbios. Un cuarto punto es utilizar bien los pronombres y los conectores para articular las ideas y ejemplos al interior del párrafo y las distintas ideas entre los párrafos, pero no debemos abusar de ellos. Imprimirle ritmo al texto es importante. Se debe utilizar el oído para elegir la longitud de las frases y las palabras adecuadas. Recomendaciones: que se utilicen frases completas, cortas, lo más corto posible. Conviene entre frases largas y cortas, pero se vale combinar entre frases largas y cortas, pero sobre todo hay que evitar el uso de las frases largas. Son más entendibles y de lógica cognitiva sencilla las frases cortas. El usar bien los signos de puntuación y no abusar de ellos. Puntos y comas, dos puntos, comas, puntos, etc. Las notas al pie hay que utilizar el mínimo posible. Se prestan para la pedantería y para hacer maromas con el fin de satisfacer las limitaciones de espacio. En realidad, pues hay que tratar de evitarlas. La concordancia del género, por ejemplo, el cual, la cual, de número, los alumnos comprendió, el 80% de los alumnos no estuvieron de acuerdo. O sea, hay muchos detalles que hay que cuidar con el género y número, ¿sí? Por ejemplo, una concordancia verbal en los mismos tiempos verbales, pues tenemos que cuidar la redacción. Su escrito final no debe tener ningún error de ortografía. Hay que aprender las reglas de los acentos. Son fáciles, ¿sí? Son muy fáciles. No hay que confiarnos en el corrector gramatical y ortográfico de la computadora, aunque actualmente ya ha mejorado muchísimo ese corrector. Obviamente esto va a generar pereza
¿sí? No es muy inteligente el utilizar el corrector, sin embargo, en la actualidad va tomando cada vez más fuerza por la inteligencia artificial aplicada al mismo. No reconoce, obviamente, entre distintas acepciones y a veces puede generar errores, como en el caso de, por ejemplo, la palabra río, ¿sí? Que puede ser esa depresión del terreno en la cual corre el agua hacia zonas más bajas, es un río, pero también puede ser la acción de la sonrisa, que es el río. Si se tienen dudas, pues hay que acudir a un buen diccionario. Con respecto a las citas nos ayudan a que no se haga el plagio. Esto es, permiten que deben permitir al lector encontrar fácilmente la referencia citada. Para eso son las reglas de citación, hay que seguirlas. No hay que abusar en el número y longitud de las citas. Es clave hacer una buena elección de las citas contextuales, citas textuales cortas incorporadas al texto y citas textuales largas. De preferencia, hay que buscar las referencias originales. Con respecto a las fuentes, los consejos concretos donde se está investigando, por ejemplo, Internet es muy rica, pero también llena de basura y llena de errores. Con personas expertas también pueden ser una fuente de información valiosa. Las bibliotecas o hemerotecas son una fuente de información valiosa, porque ya la mayoría de los textos impresos en libros, en revistas, ya fueron editadas, ya fueron revisadas, y entonces esto nos puede generar información importante. En los libros, ver las referencias siempre es útil para ir a las referencias e ir de referencia en referencia. De ahí la importancia de citar las referencias en los libros. También algunos consejos concretos es, si es un escrito de investigación, bueno, lo primero es cómo se investiga, o sea, cómo se va a llevar a cabo esa investigación. Al abordar el material de investigación hay que leer mucho, siempre. Hay que parar de leer, hay que releer. Es una clave leer con una pregunta en mente. Esto es importante y esto es posible a medida que se va avanzando en la investigación. Si es un escrito de persuasión, entonces, ¿cómo se argumenta ese escrito? ¿Cuáles son los buenos argumentos? Deben ser debatibles. No pueden ser demasiado generales de modo que sea obvio y obviamente cierto, y tampoco pueden ser demasiado extremos de modo que sean evidentemente falsos. Esa argumentación, ejemplos que sustenten el punto por punto o por contradicción, la evidencia empírica y fuentes, los resultados de otros autores más reconocidos en el área, mostrar los contraargumentos más sólidos. Son útiles para atenuar las afirmaciones, demostrar que son falsos y fortalecer la posición defendida. Debe ser claro como cada argumento defiende la idea principal. En lo posible se debe hacer la conexión de manera explícita en lugar de confiar en que el lector la descubra. Un ejemplo es la contribución de un personaje que la verdad no se aclara solo con dar la biografía. También es importante mostrar cómo cada argumento se complementa con otro. ¿Qué debemos utilizar y qué debemos evitar? Bueno, el corrector de estilo y ortografía incorrecto, acentuar esta S. Si va acompañado de un sustantivo, por ejemplo, en este grupo, la estructura del currículo y del modo en que se produce, entonces allí está el sin acento y con acento. No exagerar en la utilización de pronombres.
No hay otra para escribir el texto científico que revisar, revisar y revisar y seguir revisando y corregir y corregir y corregir. Y también la actitud de mejora continua es fundamental. Y también, ojo, no podemos dejar que la autoestima se afecte debido a los errores. No debe dañar nuestra autoestima. Si hablamos de lo correcto y lo incorrecto, por ejemplo, es correcto con base en, es incorrecto con base a o en base en, es correcto en relación con, es incorrecto en relación a, solo con acento de solamente, va acentuado, solo de estar solo no va acentuado. Acentuar las palabras que sean indicadoras de la indagación de algo, por ejemplo, cómo lleva acento, qué lleva acento, cuándo lleva acento, quién lleva acento, aunque no se encuentren en una pregunta, deben de estar acentuadas. Sin embargo, analizando la siguiente frase o la siguiente oración, como se mencionó anteriormente, la revisión permitió indagar cómo piensan los estudiantes. Entonces, el primer cómo de cómo se mencionó no lleva acento, el segundo cómo de cómo piensan los estudiantes sí lleva acento.